Buenos días, soy Fernando Valdrés, el gerente del Grupo Agrobeco. El Grupo Agrobeco es un grupo cooperativo formado por 3 cooperativas agrícolas y que tiene entre todas más de 500 socios agricultores. Nuestra vocación, por supuesto, es dar servicio a nuestros agricultores socios y que sus explotaciones pues vayan cada día más. Y para ello, una de las apuestas importantes es mejorar los servicios que les damos cada día y sobre todo apostar por la tecnología. La tecnología es la que va a dar una ventaja competitiva a nuestros socios y es en el camino que estamos desarrollando con todos ellos. En el grupo Agrobeco, al igual que apostamos por la última tecnología a nivel agrícola, en este caso apostamos por Hardy, también a nivel de fabricación de pienso lo hacemos apostando por la última tecnología, como es esta máquina que tengo detrás de vacío, de pienso al vacío. Solo hay 2 en el mundo y esta la hemos desarrollado con una ingeniería de aquí de España y somos capaces de envasar al vacío tanto piensos de caballos de alta competición como materia prima, como piensos ecológicos, lo cual conseguimos el doble de duración de la caducidad de esos piensos. Buenos días, soy Óscar Gañarul, técnico del grupo Agrobeco, en concreto de la cooperativa. Somos la base agrícola y nos dedicamos pues, a dar servicio a nuestros socios en todo tipo de insumos agrícolas y uno de ellos, uno de los servicios que damos es la aplicación de fitosanitarios. Entonces, por eso pues, nos viene muy bien una máquina como la que estamos hoy hablando de ella. ¿Y qué es lo que os llevó a actualizar el pulverizador del que disponíais? Se compró un Hardy bueno, de esta misma marca, un Alfa Evo, y la verdad que pues, ya se compró con la tecnología Twin y estábamos muy contentos, estábamos ya muy contentos con la máquina. Lo que pasa es que, claro, era una máquina ya de unos 10 o 12 años y entonces ante el miedo de la aparición de defectos ya por el desgaste de muchas partes mecánicas, pues ya se optó por la compra de una máquina nueva como la que tenemos aquí detrás. Entonces, uno de los requisitos que era importante para nosotros era el Twin, porque ya lo venimos utilizando en las máquinas anteriores, y luego también otra cosa que le da mucha importancia a nuestros socios es el giro de las 4 ruedas, porque en cultivos altos como puede ser el trigo o la cebada, eh, las rodadas solo son dos rodadas, entonces se lastima el cultivo lo menos posible. Y luego con el Twin, pues para la aplicación de fungicidas, pues llega el producto abajo y se hace una aplicación muy satisfactoria. Por otro lado, otra cosa tan importante que valoramos es la anchura variable de los ejes, ya que el cultivo, por ejemplo, cultivos como brócoli, maíz o habas, que hay que llevar una anchura determinada, pues de brócoli a maíz son anchuras diferentes. Entonces, variamos los ejes y podemos tratar todo tipo de cultivos. ¿Y habéis notado alguna diferencia en el tema de eficiencia o de ahorro en productos químicos a través de utilizar el Twin o es algo que ya teníais con el otro equipo y ya lo experimentabais? Sí, con el otro equipo ya lo hemos experimentado esta mejora. Lo que sí que hemos notado con esta, porque la anterior máquina teníamos una anchura de 24 metros y con esta tenemos una anchura de 30 metros. Entonces, en cuanto a eficiencia, cuando tenemos que aplicar en campos con una extensión considerable, pues se nota en tiempo, es un avance. Ujú.
¿Y alguna cosa más que os haya sorprendido de la máquina o que queráis destacar? Lo que ha notado una gran diferencia en esta máquina es la insonorización de la cabina, porque está mucho más insonorizada que la anterior que teníamos. Y también el sonido que produce la máquina también es más silenciosa esta máquina a la anterior. Y por último, si tuvieras que recomendar este equipo a otra gente, ¿en qué te basarías? ¿O en qué... A ver, nosotros nos decantamos que la máquina nueva fuera Hardy, ya que teníamos experiencia con la máquina anterior, y lo que destacábamos de esa máquina es la robustez. La robustez de la máquina, porque son máquinas que tienen un gran estrés en cuanto a funcionamiento, porque pues eso, se le lleva al límite. Entonces, a ver, ha tenido averías, pues como todas las máquinas tienen, pero eso es una cosa que lo valoramos mucho. Entonces, fue el caso de comprar esta máquina, que luego, así por destacar un poco, las máquinas cuando trabajan, pues es normal que den fallos. Esta nos dio un pequeño fallo. El lunes ya estaba reparado por el servicio técnico. Mucha rapidez, que es algo que se valora mucho cuando se acomete una compra de estas características. Entonces es algo a valorar. Yo sí que la recomendaría, porque aparte es una marca reconocida, y la verdad que el funcionamiento es muy bueno.